Ahora. Buenos días, soy Jaime Moreno Agraz de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las Ciencias del Deporte. Nuestro tema para hoy es la neuroeducación y deporte. Para tratar este tema nos acompaña María del Rosario Medina Cordero. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. No, pues al contrario, María del Rosario, qué bueno que estás acá con nosotros. Y bueno, para aquellos que no hayan coincidido en otras emisiones con María del Rosario, me voy a permitir presentárselas en esta ocasión y exponerles brevemente una breve semblanza de ella. Bueno, María del Rosario Medina Cordero es egresada de la licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad y tiene el diplomado en Pedagogía Contemporánea para la formación docente e innovación curricular y didáctica, así como el diplomado en prácticas socioeducativas con personas jóvenes y adultas por la Universidad Pedagógica Nacional. Es ayudante de profesor en la Dirección General del Deporte Universitario y miembro de la Red Pedagógica Contemporánea y Vocal Superior de la Asociación de Acondicionamiento Físico General. También es docente titular en el Instituto Mexicano de Certificación y miembro del Comité Revisor de Planes y Programas de Estudio de esta institución. Y es revisora externa en el Comité de Proyectos de Educación del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina. Asimismo, colabora en diversos programas académicos en distintas instituciones educativas. Bien, como es una costumbre también aquí en nuestra transmisión, iniciaré con una breve introducción comentando que la neuroeducación o neuropedagogía es la disciplina o transdisciplina que promueve una mayor integración de las ciencias de la educación con aquellas que se ocupan del desarrollo neurológico. Por su parte, se entiende que la neurociencia ayuda a un deportista a estar mejor capacitado para enfrentarse a situaciones decisivas en una competición, sobre todo en situaciones importantes. Además, permite entender las relaciones entre el cerebro y las opciones motrices del cuerpo de un deportista. Pero en términos reales, ¿cómo se aplica en el deporte la neuroeducación? ¿Qué se busca con la aplicación de la neuroeducación en el deporte? ¿Qué ejemplos sobre este tema tenemos? Bueno, en fin, los dejo con esta María de Rosario para que ella sea la que abunde en este tema y nos pueda explicar más sobre él. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la introducción. Y precisamente me pareció importante relacionarlo con el deporte y utilizarlo en este contexto porque la neurociencia no es una ciencia nueva, no es un paradigma o una investigación que se esté haciendo actualmente, ¿no? Es una ciencia de años y años de trabajo y de desarrollo. Se ha estado adaptando o se está utilizando ya para diferentes estudios y como lo mencionaba al inicio, es transdisciplinar, pero también corresponde ya a los estudios de frontera, ¿no? Se le llama estudios de frontera. Y en ese sentido, pues nosotros desde la pedagogía, desde el deporte, desde la educación, la psicología y todas las ciencias aplicadas al deporte, pues estamos viendo qué podemos tomar de de la neurociencia, del estudio científico del cerebro para aplicarlo en el desarrollo del deporte, ¿no? Entonces, bueno, me permite hacer una presentación que seguramente ya están viendo en pantalla y vamos a trabajar justamente sobre estos conceptos. La neuroeducación es esta relación o esta combinación de disciplinas, este estudio interdisciplinario en el que vamos a combinar los conocimientos entre la neurociencia, la educación, la psicología y demás campos de estudio, ¿no? Principalmente la educación enfocada a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como les mencionaba, hay muchos estudios sobre el funcionamiento cerebral, cómo comprenden los seres humanos, cómo se relacionan, cómo tienen desarrollo o actividades cotidianas, cómo resuelven problemas, cómo se vinculan con otras personas, los procesos socioafectivos, etcétera, ¿no? Y en este sentido, la neurociencia saca un pedacito de este trabajo cerebral para analizar qué pasa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué pasa cuando los sujetos
quieren aprender o están involucrados en un proceso educativo. Entonces, buscamos desde la neurociencia y exploramos esas adquisición de conocimiento o habilidades cognitivas. El propósito entonces es saber y entender cómo los seres humanos aprenden a partir del estudio del cerebro y su funcionamiento, ¿no? Les decía, no es una ciencia nueva, al respecto eh, se inauguró hace poquito en la Facultad de Psicología el laboratorio de neurociencias, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que antes de eso no se hayan hecho desarrollos científicos sobre las ciencias del cerebro, ¿no? Y este está enfocado al desarrollo psicoemocional y psicoafectivo, pero en otras facultades como ciencias, hablando específicamente de la UNAM, claro, porque hay muchos otros estudios internacionales, han estado trabajando estas conexiones y ese trabajo neuronal que nos está eh, eh, abocando al día de hoy, ¿no? ¿Qué características tiene esta neuroeducación o neurociencia? La neurociencia de la educación, vamos a decirle así, es que es interdisciplinaria, ¿no? Abarca a la neurociencia en el estudio fisiológico, en cuanto a nutrientes, en cuanto a habilidades cognitivas, la psicología, porque aborda el comportamiento humano, la cognición, cómo aprendemos, y las teorías pedagógicas o teorías también del aprendizaje, ¿no? Esto quiere decir que vamos a formular estrategias a partir de este conocimiento interdisciplinario. No es una ciencia absoluta, ¿no? Ni tiene verdades absolutas. Más bien trabaja en consolidarse en interacción con otras disciplinas, ¿no? También está basada en evidencias, puesto que no es una ocurrencia, ¿no? Está trabajando con estudios científicos y descubrimientos actuales sobre el funcionamiento del cerebro y a partir de ahí se trabajan las estrategias educativas, ¿no? También tiene un enfoque en la plasticidad cerebral, es decir, que considera que el papel del cerebro y las funciones que tiene en cuanto a reorganización de información y la posibilidad que tenemos también de hacer conexiones neuronales. Cada que nos enfrentamos a una situación, el cerebro va recopilando información, la depura, la analiza y además va haciendo cambios o adaptaciones no solo en el momento, sino a lo largo de la vida. Eso facilita la plasticidad cerebral y también si nos vamos a lo largo de la vida en el terreno futuro, también está comprobado que las enfermedades mentales como el Alzheimer, la demencia senil, pueden ser contrarrestadas en buena medida a partir de las actividades de enseñanza-aprendizaje y también del deporte, que ahorita vamos a irnos hacia allá, ¿no? Eh, También postula que en la neuroeducación que hay una individualización del aprendizaje. Quiere decir que las personas vamos a tener métodos de enseñanza o capacidades cognitivas diversas y a partir de ahí, a pesar que todos tenemos un cerebro, no funciona de la misma manera en cuanto a la apropiación y en la interpretación de la información. Entonces, la individualización del aprendizaje o la personalización del aprendizaje tiene que ver con ese precepto de identificar los diferentes ritmos de aprendizaje y la implementación de estrategias personalizadas y adaptar la información y los contenidos a la diversidad del grupo, ¿no? Y por último, también tiene un énfasis en la emocionalidad, en la cuestión afectiva. La neuroeducación plantea que el cerebro aprende a partir del movimiento, de la experiencia y de las experiencias emocionales. Entonces, lo que nos motiva también es un medio para el procesamiento de la información y permite que podamos concentrarnos en nuestras habilidades o nuestro desarrollo a partir de lo que sentimos y lo que expresamos. Entonces, es una clarificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje porque se pensaba anteriormente en la formación del inicios del siglo XX, ¿no? Que estar en el aula o estar en un proceso de formación no necesariamente tenía un contexto emocional. Sin embargo, actualmente hay mucho énfasis en que la escuela, la educación, nos tiene que motivar y nos trae emociones de cualquier tipo, ¿no? Agradables o desagradables, y que estas tienen consecuencias en nuestro desarrollo y en nuestros aprendizajes. Entonces, la neuroeducación va a explorar cómo nuestras conexiones neuronales
van a verse afectadas para la adquisición de conocimiento o las habilidades cognitivas. Y podemos pensar qué son las habilidades cognitivas, qué tiene que ver esto con el deporte. Bueno, una habilidad cognitiva es la posibilidad de desarrollar o desempeñarnos en el deporte, ¿no? En la ejercicio físico y deporte principalmente, ¿no? Entonces, hablando también del contexto cerebral, hay diversos estudios que abordan el papel y el poder que tiene el deporte en el desarrollo neuronal, ¿no? Se habla de que principalmente ayuda a mejorar el aprendizaje y la memoria. Ahorita vamos a ver un esquemita más sobre dónde se ubican estos patrones. Esto nos permite que no solo el aprendizaje y la memoria, sino que también ayuda al desarrollo neuronal. Por ahí tenemos dos conceptos, la neurogénesis y la neuroprotección. Estamos hablando de que dentro de la neurogénesis hay posibilidad de que el deporte y la actividad física regular ayuden a aumentar las células progenitoras, ¿no? O sea, es decir, las células que generan otras neuronas, ¿no? Y también disminuye la muerte celular. Por eso está relacionado con las enfermedades mentales, ¿no? Y que el ejercicio físico va a reducir esas posibilidades porque mejora la producción de células progenitoras, ¿no? Y también aumenta una proteína que se llama BDNF, que esta, al hacer ejercicio, aumenta hasta un 2% al año, ¿no? Y se sabe también que las neuronas a lo largo del año bajan en un 1% al año. Entonces, si hacemos ejercicio, estamos contrarrestando ese 1%, ¿no? Y nos quedamos tablas, como dirían por ahí, ¿no? Y esta misma hormona, no, esta misma proteína, la BDNF, activa a los receptores de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son la dopamina, la oxitocina, las endorfinas que están presentes en la práctica deportiva, ¿no? Mientras hacemos ejercicio, segregamos ciertas hormonas que a la vez generan neurotransmisores, ¿no? Y esto nos ayuda a trabajar con las células progenitoras, es decir, seguir generando más conexiones neuronales y el inicio o la generación de nuevas neuronas, ¿no? Esto nos va a permitir la neuroprotección, que mientras preparaba este material me encontré que la neuroprotección se da de forma experimental con medicamentos, ¿no? Como el nombre lo dice, es proteger las neuronas ante alguna o para prevenir alguna enfermedad, ¿no? De deterioro cognitivo. Sin embargo, la mayoría de las pruebas son experimentales y no han mostrado resultados contundentes, no más contundentes que la actividad física y el deporte, ¿no? Entonces, esto sí ayuda de forma natural a tener protección neuronal, ¿no? O sea, mientras hacemos ejercicio nos estamos protegiendo y estamos protegiendo al cerebro. Por eso es importante desarrollarlo a lo largo de la vida y bueno, en el deporte también va a generar otras alternativas. Les hablaba en la diapositiva anterior acerca del hipocampo, ¿no? Que el hipocampo es el receptor de estas proteínas y estos neurotransmisores. El hipocampo es este órgano que está aquí en medio del cerebro. Tenemos un hipocampo en cada hemisferio, ¿no? En cada hemisferio cerebral y se llama hipocampo porque parece caballito de mar, pero en realidad pues parece más como un camaroncito, ¿no? Ahí está. Bueno. Este pequeño órgano que está en nuestro cerebro es el encargado de trasladar información para el aprendizaje y la memoria, ¿no? En neuroeducación nos va a ayudar a trabajar la memoria a largo plazo, la memoria espacial, la transferencia de conocimiento y el procesamiento emocional. No quiere decir que sea el único órgano cerebral capaz de hacerlo, pero es en el que se carga la mayor responsabilidad, vamos a decirlo así, para desarrollarlos. Entonces, en cuanto a la memoria a largo plazo, habla de la memoria declarativa, hechos y eventos. Cuando nos preguntan cuándo es tu cumpleaños, te sabes el reglamento de fútbol, qué es un pase, qué es un saque de banda, qué es un saque de manos, ¿no? Qué es
fuera de lugar, hablando de fútbol, ¿no? Eso es memoria declarativa. ¿Qué es los eventos, no? También ahí lo puedo relacionar. Retención de información nueva e integración de conocimientos previos. Esto es importante para los aprendizajes de los deportes y también si lo relacionamos con la teoría de las bases sensibles, un niño que aprende a lanzar, cachar, patear, rodar, gatear, va a integrar nuevos conocimientos ahora de patear el balón con dirección o de cachar la pelota de básquetbol, el balón de básquetbol, y ya identificando los conocimientos previos de esa formación o ese aprendizaje motor. Ahorita vamos a enfocarnos un poquito más en eso. En cuanto a la memoria espacial, hablamos de la navegación, creación de mapas mentales del entorno. Esto lo podemos pensar o revisar como si nuestros cerebros tuvieran la capacidad de desarrollar un GPS dentro de la cabeza. Si a nosotros nos preguntan cómo es, cómo llegas a tu casa, ¿no? Inmediatamente trazamos una ruta mental. Es un mapa mental, ¿no? Entendemos el entorno. Y cuando nos dicen hay muchísimo tráfico, busca una ruta alterna, inmediatamente estamos diciendo, híjole, voy a cambiar por periférico, me voy a dar la vuelta aquí. Estamos haciendo navegación, memoria espacial y creamos mapas mentales de nuestro entorno. Ahí usamos estrategias visuales y contextuales para recuperar la información. Si yo solo me sé ir en metro, y estoy haciendo ejemplos muy coloquiales, y me dicen, no sirve el metro, te tienes que ir por fuera, tengo que buscar en el contexto elementos que me ayuden a navegar en el espacio. También en esta memoria espacial puede relacionarse la concepción y la consolidación del cuerpo humano, ¿no? Cómo me percibo y cómo percibo el entorno que me rodea, porque eso me va a ayudar a interactuar con otras personas. En cuanto a la transferencia de conocimientos, bueno, aplicar siempre lo aprendido en diferentes contextos y resolver un problema de la vida diaria o de en otras áreas del conocimiento que no esté relacionado con, eh, con la actividad que estoy realizando, ¿no? Les decía, si yo tengo esta memoria espacial para ubicarme, allá ven que hay mucha gente que dice que tiene muy buen sentido de la ubicación y sabe dónde está el norte, está el sur, etcétera. Si yo puedo trasladar esa información a diseñarlo en un plan de trabajo, por ejemplo, en el deporte, pues me va a permitir transferir la información desde un contexto personal a un contexto deportivo, ¿no? Entonces, esa transferencia se refiere a trasladar los conocimientos a diferentes ámbitos de la vida cotidiana o del entorno profesional o laboral, ¿no? Por último, está el procesamiento emocional, ¿no? Les decía, si yo tengo recuerdos emotivos, me van a ayudar a consolidarlos, ¿no? Entre más emotivo sea un recuerdo, o una experiencia, más bien dicho, entre más emotiva sea una experiencia, mejor la voy a recordar. Y cuando digo emotivo, no me refiero a que sea buena o mala, sino que me provoque ciertas emociones. Si yo les podría preguntar, ¿cuál es tu mejor experiencia en la escuela? ¿No? Te vas a decir, ay, cuando mi maestra hizo un convivio, pero no es una experiencia educativa, es una experiencia dentro del contexto. Sin embargo, lo recuerdas porque fue muy emocionante, fue emocionalmente atractiva, ¿no? En cambio, si les pregunto también, ¿qué fue lo que más te frustró en el partido de hoy? Hablando de fútbol, ¿no? En la competencia de hoy vas a recordar a partir de la emoción, ¿no? Cuando me marcaron una falta y no era falta, cuando salí en falso, ¿no? A la hora de la prueba de atletismo, entonces me enojé mucho y desde entonces no se me olvida. Entonces, el trabajo emocional ayuda a consolidar los recuerdos. Em, y también esto nos orienta a que busquemos actividades que vayan despertando el interés o la motivación para que tengan impacto más duradero. Si lo trabajamos en el deporte, tenemos que buscar que sea emocionalmente significativo para que las personas vuelvan a hacer ejercicio, ¿no? Eh, Quizá ese es uno de los puntos débiles del deporte, al no encontrar una herramienta de adherencia al ejercicio
porque no le estamos dando al entorno emocional, ¿no? A lo que le está provocando a los sujetos. Ahora, estos ejemplos que les mencionaba antes de memoria a largo plazo, memoria espacial, transferencia de información y gestión y el procesamiento emocional, pues se traducen también en el campo deportivo. Se pueden trabajar desde la perspectiva del aprendizaje motor y la memoria procedimental, la memoria espacial, otra vez hablando de los mapas y la navegación, ¿no? Y la toma de decisiones, la gestión emocional y el estrés. Pensando en que de manera general ayuda en todos estos procesos, también de manera específica en el contexto deportivo o en el aprendizaje de algún deporte, el hipocampo puede apoyar, o más bien apoya en el reforzamiento de estos aprendizajes, ¿no? En cuanto a aprendizaje motor, pues nos han dicho mucho y sabemos que el deporte, la mayor parte es repetición, ¿no? Para que puedas adquirir el gesto motor o extender la posibilidad de mejorar en tu práctica, necesitas aprender motrizmente ciertas habilidades. Y entonces la consolidación del aprendizaje o del gesto motor va a transformarse también en una habilidad, ¿no? En que puedas lanzar, cachar, atacar al otro oponente, ¿no? Encontrar esta habilidad para desarrollar ya tu potencial dentro de la disciplina. Aquí vamos a consolidar movimientos a partir de ya la práctica estructurada y va a estar automatizándose la técnica de acuerdo al deporte o la disciplina que se esté practicando, ¿no? Entonces, la memoria procedimental, ¿cómo doy una abrazada de pecho? ¿Cómo doy una patada de crawl? ¿Cómo entro enclavado al agua? Eso va a ayudar a consolidar los movimientos, ¿no? El aprendizaje motor se consolida a partir del trabajo que hace el hipocampo en esa conexión neuronal, ¿no? También está la memoria espacial, ¿no? Que nos permite reconocer ya en el entorno del juego, comprender detalladamente el entorno y la posición en el campo o la cancha. El jueves me parece que hubo un partido de béisbol aquí en los campos de béisbol de la UNAM. Y entonces pensar en los jugadores que conocen el diamante, que conocen los rombos, necesitan una precisión de una navegación espacial muy específica para que después de batear puedan correr a los diferentes puntos y que entiendan cómo está el lanzamiento. Y el que está cachando, el jugador que le toca cachar, ¿no? Eh, Tiene que entender, mientras está viendo hacia arriba y tratando de cachar la bola, está atendiendo a su entorno y dibujando mentalmente dónde va a caer él, dónde va a caer la bola y hacia dónde se tiene que dirigir en cuestión de segundos para poder ponchar al otro jugador, ¿no? Entonces, ahí se encuentra el trabajo del hipocampo en fracción de segundos, ¿no? Cómo tienen que ubicar esos entornos y orientarse espacialmente de forma muy eficiente, ¿no? En cuanto a la toma de decisiones, todo lo que sucede en el deporte y sobre todo en situaciones de competencia, tiene que ver con tomar decisiones. Tiene que ver con que mientras están entrenando, el entrenador les da ciertos lineamientos, ciertas rutas, pautas de trabajo que tienen que ir desarrollando diariamente para así generar o adquirir una habilidad. Ellos se piensa que antes de la competencia ellos ya tienen una habilidad desarrollada, ¿no? Ya son hábiles para la posición, el tipo de juego en el que están trabajando. Entonces, a la hora de jugar, todas esas experiencias previas, todo lo que aprendieron durante el partido, durante los entrenamientos, van a ser aplicados en situación de competencia. Ahí está la transferencia de información, la transferencia de datos, ¿no? Van a recuperar todo lo que aprendieron, lo van a adaptar y ajustar en función de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y también si hay algo que vieron en una jugada anterior, en un round anterior en el box, pueden tomar esa experiencia previa y en cuestión de un minuto, mientras están descansando,
volver a construir una estrategia para poder regresar a la cancha o al ring en el espacio en el que se desarrollen y tener otro resultado, ¿no? En cuanto a la gestión emocional y el estrés, pues ya contamos con un análisis también más profundo de la relación de las emociones en el terreno deportivo, ¿no? Y aquí lo que va a ayudarnos, en lo que va a ayudarnos el hipocampo es en modular la respuesta emocional y pensar en estrategias de manejo de las emociones en cuanto a la competencia, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos visto a los deportistas que gestionan emocionalmente en situaciones de mucha presión en una competencia donde están jugándose una medalla o el pase, ¿no? Ahí ellos van a poder regular las emociones, mantener la calma, usar una estrategia para manejar la ansiedad durante la competencia, ¿no? Estrategias cognitivas que les permitan tener trabajo de visualización mental, alguna técnica de relajación o algún trabajo corporal, ¿no? Que les permita enfrentar y afrontar la competencia dentro del terreno de juego. Entonces, eso es lo que va a trabajarse desde la gestión emocional y esto es neurológicamente analizado y medido, ¿no? Desde el hipocampo como esta parte del desarrollo cerebral que nos va a permitir identificar estas potencialidades. Todo esto lo hace les decía yo, un camaroncito que está ahí en el cerebro, ¿no? Es el responsable de esa actividad. Y además va mejorando, se va entrenando conforme tenemos la práctica deportiva. Yo les traigo dos ejemplos nada más de procesos cognitivos que se dan durante el deporte y ejemplos ya en el terreno de juego o específicamente con deportes, ¿no? Y deportes también que se dan aquí en la universidad. Entonces, hablemos de la flexibilidad cognitiva. Ya decimos que el hipocampo tiene esta potencialidad, ¿no? La flexibilidad cognitiva, pues, es esta capacidad que tiene el humano de adaptar el pensamiento y las estrategias a situaciones cambiantes y también resolver los problemas. La competencia, el deporte, la actividad que realizan cotidianamente los deportistas es solución de problemas, ¿no? Es enfrentarse a un rival, lanzar la pelota, anotar un gol, ganar un campeonato, ganar una medalla. Siempre hay un problema a resolver. Por lo tanto, cada que se enfrentan en una competencia, están desarrollando esta flexibilidad cognitiva y más bien están aplicando esa flexibilidad cognitiva. En el fútbol, por ejemplo, estamos pensando en el cambio de táctica. Utilicen en todas la palabra cambio porque la flexibilidad cognitiva es esa adaptación al cambio, ¿no? Esa posibilidad que tienen las y los jugadores de modificar sus procesos de pensamiento para resolver el problema. Entonces, el cambio de táctica, pensemos en el fútbol. Están en un pensamiento táctico o defensivo, ¿no? Ya saben que todos están jugando para defender la portería y de pronto llega el medio tiempo y dicen, a partir de ahorita vamos a jugar a la ofensiva, vamos a buscar el gol, ¿no? Entonces, en ese momento, ese cambio táctico produce que los y los jugadores tengan un pensamiento flexible, una flexibilidad cognitiva para reajustar todo lo que estaban haciendo en cuanto a posiciones, eh, puntos de ataque, movimientos, etcétera, formas de juego, enfoque incluso dentro del juego, para cambiar esa estructura y dirigirlo ahora a la táctica ofensiva, ¿no? Entonces, ahí hay un ajuste en las condiciones cambiantes, ¿no? Del entorno. Vamos ganando, entonces defendemos nada más para cuidarnos. Vamos perdiendo, entonces cambiamos a la ofensiva y eso es lo que provoca a nivel cognitivo. Em, También está, por ejemplo, en el caso del tenis, eh, está, ay, eh,
la posibilidad de cambio de jugada también o cambio de estrategia cuando el jugador o la jugadora detecta patrones, ¿no? Está viendo que mi contrincante está lanzando bolas muy bajas, ¿no? Y entonces me está haciendo correr más o agacharme mucho. Entonces yo voy a cambiar mi estrategia, voy a ajustar mi estilo de juego y ahora le voy a lanzar pelotas largas o pelotas más profundas para que él se desplace más que yo, ¿no? Ahí estoy haciendo un cambio de estrategia. Estoy buscando desde mi flexibilidad cognitiva reajustar toda el juego a partir de mi detección de patrones y plantear en tiempo real ese ajuste, ese cambio, porque no puedo decir voy a pensarlo y regreso al partido, ¿no? No, es en ese momento cuando el jugador hace esa traslación de información. Entonces van a tener que improvisar en situaciones de estrés, ¿no? Hijo, ellos van pensando, ¿me va ganando o estoy moviéndome más? Tengo que eficientar mi juego y hacer un cambio de estrategia, ¿no? Y en el fútbol americano, bueno, también hay un cambio en el plan de juego, ¿no? Creo que esto lo vemos más de forma más amplia, ¿no? El coach o los coaches tienen una ruta trazada para los juegos o las jugadas, ¿no? Y lo que buscan aquí entonces es plantear un cambio completo en el plan de juego, ¿no? Ajustamos todo el trabajo a una actividad de todos los jugadores. Ahí la memoria espacial, la memoria de largo plazo están jugando al mismo tiempo, ¿no? Las separé también para explicar cada una, pero están jugando al mismo tiempo, no están en interacción al mismo tiempo. Entonces, en fútbol americano, por ejemplo, podemos pensar que el mariscal de campo va a tener que modificar el plan de juego debido a los resultados, ¿no? Jugaron en el cuarto pasado, nos están ganando por puntos, entonces vamos a tener que cambiar todo el plan de juego y el equipo, y viendo también las habilidades y las reacciones del equipo rival, entonces voy a tener que cambiar mi jugada, mi juego completo, ¿no? Entonces puede ser que se cambie hasta el último momento. Y es ahí donde la habilidad o la flexibilidad cognitiva de los jugadores tiene que estar muy bien estructurada para poder hacer un cambio incluso de las posiciones que están jugando para poder contraatacar, ¿no? Ahí están estos cambios. Quiere decir que también vamos a cambiar el enfoque a partir de la demanda del entorno y del comportamiento de los oponentes. Entonces, la flexibilidad cognitiva nos va a permitir adaptar todas las situaciones para lograr estos cambios. Y como estos, hay muchos otros ejemplos en el entorno en los entornos deportivos, ¿eh? En natación, ciclismo, béisbol, tienen sus adecuaciones y claro que podríamos encontrar más ejemplos, ¿no? Ahora, en cuanto a la memoria de trabajo, que también les decía, la neuroeducación está enfocada en el estudio de la memoria y el aprendizaje. También pues nos enfocamos mucho en la memoria de trabajo y esa memoria de trabajo es un proceso cognitivo que nos va a permitir mantener y manipular información de manera relevante y eficiente mientras realizamos una tarea. Se le llama memoria de trabajo porque se utiliza mientras estamos desarrollando alguna actividad. Entonces yo puedo usar un martillo porque sé usar un martillo a partir de mi memoria de trabajo. Yo puedo nadar, puedo correr, les decía lo que hablábamos también de la teoría de las fases sensibles. Un niño puede correr, puede caminar, puede saltar porque tiene esa memoria de trabajo, lo fue ajustando, ¿no? Durante su desarrollo. Y lo utilizamos de forma más eficiente en los entornos de competencia. Entonces, la memoria de trabajo también es una herramienta que nos ayuda a resolver justo en este momento que estamos presentando este material, pues estoy echando mano de mi memoria de trabajo como proceso cognitivo para poder utilizar la información que poseo o que preparé para que ustedes puedan escucharla. Y lo mismo hace un deportista, ¿no? Ha estado entrenando durante meses para poder echar mano de esa información y esos datos y resolver la situación que tiene frente, ¿no? Resolver una tarea. Entonces, vamos a plantear que una tarea también es una competencia deportiva, un entrenamiento, un combate.
¿no? Y ahí es donde podemos encontrar también otras dimensiones, ¿no? En el básquetbol podemos encontrar la memoria de trabajo, perdón, en la ejecución de jugadas ensayadas. En el básquetbol y en algunas otras disciplinas se suele trabajar con jugadas ensayadas, ¿no? Ciertos pases, ciertos botes, jugador uno, posición 2 y van cambiando, van haciendo los pases para llegar al enceste, ¿no? Estas jugadas se entrenan y se ensayan durante los entrenamientos. Lo que quiere decir es que cuando llegan a competencia, el entrenador les va a decir, jugada 32, por decirlo así. Y entonces los jugadores van a hacer uso de su memoria de trabajo para retener esa información, traerla a colación, utilizarla para trabajar y resolver ese problema. Entonces vamos a activar la información adquirida durante el entrenamiento para poder hacer la jugada 32, ¿no? O la jugada que nos haya dicho el entrenador. Entonces, tenemos que recordar movimientos específicos, los míos, los de mi compañero, mi rol, los patrones, la posición que ocupo, la función, los movimientos que voy a utilizar y además estar observando a mis oponentes para si hubiera algún cambio, responder en tiempo real y de forma inmediata, ¿no? Hacerlo de forma eficiente. Los jugadores o los deportistas, de cualquiera que sea la disciplina, tienen esa posibilidad, ¿no? Y son... eh, reactivos, ¿no? Su formación también es reactiva porque además de estar desarrollando su técnica, su táctica, están desarrollando habilidades de anticipación, ¿no? Anticiparse a la jugada o a los movimientos de los otros compañeros. Entonces ahí está también la vinculación. También la memoria de trabajo se utiliza en el box. El box tiene una formación técnica y táctica muy específica. El jab, el upper y demás pasos y esquives y demás que hacen y combinaciones de golpes que hacen dentro del entrenamiento del deporte son muy específicos. Cuando están en el terreno o más bien en el combate, el boxeador sigue las instrucciones de su esquina, ¿no? Y le va diciendo un jab, acércate, aléjate, muévete a la derecha, muévete a la izquierda, etcétera, ¿no? Les va diciendo qué combinaciones de golpes puede usar. El competidor o el atleta tendrá que ir recuperando de su memoria de trabajo cuáles son esos, a qué se refiere con qué movimiento, ¿no? Gancho, arriba, abajo, esquiva, sube, baja, ¿no? La esquina le va dando orientaciones y estas orientaciones se traducen en memoria de trabajo. Tiene que retomar esa información, traerla en el momento para poder ejecutarle esas funciones. Pero además de estar trabajando en combinar golpes de acuerdo a lo que está desarrollando, está atento a los movimientos de su oponente, porque su oponente no es el saco, ¿no? de box o, o su sparring, el oponente también está atacando. Entonces tiene que atender a lo que le dice su esquina y atender y percibir lo que está frente a él para poder llegar a un resultado. A eso se le llama memoria de trabajo, que tenga esa capacidad de recuperar la información, no solo la que tuvo previamente, sino la que está asimilando en ese momento y dar respuesta inmediata a lo que está sucediendo, ¿no? Y por último, en esta ejemplificación de memoria de trabajo en el deporte, hablamos de la natación, ¿no? Les decía también que los nadadores tienen técnicas específicas de brazada, de respiración, de patada, y cada estilo tiene un gesto técnico muy específico y tiene posibilidades distintas, ¿no? Entonces, el nadador mientras está en competencia o antes de la competencia, ya adquirió todas las habilidades y los gestos motores, gestos técnicos para su competencia, ¿no? Está desarrollándose, está trabajando, pero durante la competencia, entonces sí, tiene que mantener su gesto técnico durante toda la prueba y con la dificultad de que dentro del agua, la capacidad sensorial, ¿no? De al menos gusto, olfato y oído, bueno, gusto tal vez le sepa cloro al agua, pero olfato y oído
están desconectados porque su prueba les pues obstruye esos sentidos, ¿no? Entonces tienen que echar mano de solo lo que conocen, de las herramientas que tienen en cuanto a su técnica y de atender a las indicaciones de su coach, ¿no? O de su entrenador. Entonces, tendrán que ajustarse para mejorar la velocidad en las vueltas o evaluar cómo van avanzando para no perder el ritmo y no perder la técnica, ¿no? Entonces, la memoria de trabajo le va a permitir seguir haciendo brazada de pecho hasta el final de la carrera y no que le pase lo que le pasó al competidor mexicano en Juegos Olímpicos, ¿no? Que ya poquito antes de tocar, cambió el estilo de la patada y entonces fue descalificado. Quiere decir que no mantuvo esa información y en cuanto a su memoria de trabajo, no hubo una gestión, ¿no? De esa información para continuar con la brazada y el gesto técnico hasta que terminara la competencia. Entonces, ese es el papel que juega el cerebro, la neurociencia y la educación dentro de estos entornos, ¿no? De estas eh, posibilidades deportivas. ¿Qué es lo que podemos rescatar entonces de la neuroeducación en la enseñanza deportiva? Bueno, que pensamos en la plasticidad cerebral y el aprendizaje motor, porque el cerebro puede reorganizarse, puede formar nuevas conexiones neuronales y es capaz de adquirir o relacionar los gestos técnicos o los movimientos técnicos de cada deporte para relacionarlos con nuestras conexiones cerebrales y mejorar habilidades específicas. Entonces, es un terreno muy fértil utilizar la neurociencia en la enseñanza del deporte porque nos va a permitir identificar qué elementos podemos fortalecer o reforzar de la disciplina deportiva para mejorar las condiciones de enseñanza y de aprendizaje de este deporte, del deporte que se practique, ¿no? También hablando de la enseñanza deportiva, la personalización del entrenamiento. En un enfoque neuroeducativo, estamos hablando de que el aprendizaje es individualizado y que el entrenamiento debe adecuarse a las necesidades neurocognitivas de cada atleta. Y tal vez en deportes individuales, pues se entienda esta posibilidad y se atienda, ¿no? Pero el reto está en los deportes de conjunto, ¿no? Porque estamos formando para la misma disciplina, pero no todos están aprendiendo al mismo ritmo y es un desafío importante que desde la neuroeducación nos permite alcanzar otros niveles, ¿no? Otros puntos. Y también, pues estamos abogando porque se trabaje la atención, la concentración y la toma de decisiones, ¿no? Que desde la neuroeducación podamos desarrollar como parte del entrenamiento eh, trabajo específico relacionado a ejercicios que fortalezcan flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, manejo de información, gestión emocional, y que esto les permita mejorar en cada competencia, en cada partido, en cada actividad que se realice. Entonces, quizá sea muy conveniente que dentro del entrenamiento se incluyan ejercicios para mejorar esta flexibilidad cognitiva. También podríamos plantear algunos ejemplos donde los atletas eh, carecen o más bien presentan ciertos bloqueos, ¿no? Bloqueos cognitivos y no pueden responder a la situación que tienen enfrente, ¿no? Dentro de la competencia o dentro del entrenamiento. Entonces, el entrenador podría trabajar o estaría capaz de desarrollar em, algunas herramientas que le permitan trabajar sobre estas situaciones y mejorar ya en la competencia. Y bueno, en conclusión, ya para ir cerrando, nos queda claro que el rol del hipocampo en la neuroeducación y en la práctica deportiva tiene una connotación importante porque de él depende el aprendizaje, ¿no? Y la memoria. Entonces, pensar en las experiencias anteriores y ayudar a construir procesos cognitivos más sólidos dentro de la educación deportiva o la formación deportiva va a ayudar también a que las experiencias deportivas pues sean más exitosas, ¿no?
Por otro lado, podemos decir que la actividad cerebral en el ámbito deportivo va a estar muy relacionada con la capacidad que tengan las y los atletas de codificar y consolidar la información de su deporte y del entorno, de facilitar la retención de habilidades y conocimientos, que podamos encontrar líneas específicas dentro del entrenamiento para que se retenga esa información, ¿no? Que se quede en la memoria, de aplicar lo aprendido en situaciones nuevas o cambiantes, ¿no? Que la técnica, la táctica, el desarrollo motor, el aprendizaje motor se aplique en una situación específica y que sea satisfactorio. Y que además logremos regular la cuestión emocional durante el aprendizaje y durante la competencia, ¿no? Los jugadores o los atletas tienden a frustrarse, ¿no? Cuando alguna actividad no les sale o cuando algún gesto no está bien eh, asimilado, entonces buscar herramientas que le permitan a los atletas mejorar en estas condiciones. Y bueno, lo que hace es que la neurociencia y el hipocampo propiamente dicho tengan implicaciones tanto en el de rendimiento académico como en el rendimiento deportivo. Entonces, no está peleada la neuroeducación con el deporte, al contrario, es una vinculación importante que tenemos que poder trabajar, podemos aproximarnos más a la ciencia del cerebro y cómo poder utilizar utilizarlo como herramienta en nuestro quehacer cotidiano desde la formación deportiva, ¿no? Eso es lo que tenemos que trabajar. Y ya por último, ya no se los voy a poner porque ustedes lo pueden ver, pero el Centro de Neurociencias en la UNAM, en la revista de UNAM Global, publicó en 2022 este documento que habla acerca de qué hace el cerebro mientras dormimos, ¿no? Y entonces sucede que todo lo que aprendimos durante el entrenamiento, cuando nos vamos a dormir, el cerebro empieza a generar conexiones neuronales para asimilar esa información, lo que nos da también pie a hablar sobre la educación y, bueno, la formación deportiva que tiene que incluir el descanso, ¿no? Para mejorar y reforzar esas redes neuronales en el cerebro. Y pues ya ahora sí, creo que ya terminé. Muchas gracias. No, muchas gracias, María Rosario, al contrario. Y pues nos da tiempo todavía para un par de preguntitas Sí, claro. respecto del tema que desarrollaste. En un principio hablaste de que había interdisciplinariedad dentro de la neuroeducación y hablaste de que estaba la neurociencia, la educación, la psicología, pero ¿habrá otros campos del conocimiento que también estén involucrados, aparte de estos que comentaste? Sí, 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 están vinculándose también el desarrollo actualmente, y hablando también de los estudios de frontera, se vincula también las artes, el desarrollo de las artes, como parte fundamental de la neurociencia y sobre todo también las matemáticas. Ahí hay un campo muy importante que habla de las soluciones matemáticas que se está dando al desarrollo neuronal, o más bien cómo las matemáticas de estas ciencias como otro modelo de lenguaje está ayudando a mejorar las conexiones neuronales. Les decía, la neurociencia no es una ciencia nueva. Por supuesto está la medicina, las ciencias de la conducta, ¿no? La fisiología, la anatomía, para entender todos estos parámetros. No es un concepto nuevo, pero sí es un campo menos estudiado, sobre todo desde el ámbito deportivo, ¿no? Ok. Cuando hablabas que se basaba en evidencias dentro de sus características, ¿qué tipo de evidencias son las que se manejan? Sí, sobre todo en estudios científicos del desarrollo neuronal, el envejecimiento neuronal y la plasticidad cerebral.
Estamos hablando de, bueno, les decía, la UNAM ya cuenta con su instituto o su centro de neurociencias, pero antes de ese y en otros espacios como la Universidad de Harvard están trabajando ya en aspectos de disecciones cerebrales para analizar también por medio de tomografías qué elementos y resonancias magnéticas, qué partes del cerebro y qué parte de qué hemisferio se relacionan con los aprendizajes, con la memoria, el desarrollo motor, eh, mientras se hace ejercicio, ¿no? ¿Qué sectores del cerebro se iluminan mientras se hace ejercicio? Y son desarrollos muy interesantes, ¿no? Que pensaríamos que están desapegados del deporte, pero no, tienen mucha relevancia porque nos permiten aproximarnos a otra forma de intervenir con los atletas, ¿no? Por supuesto. Y finalmente, María de Rosario, hablaste precisamente de este aspecto de la memoria a largo plazo, espacial, la transferencia de conocimiento y todo esto. Aquí, ¿qué papel juega lo que estabas comentando más adelante, la memoria de trabajo para la toma de decisiones y esto reflejado al deporte? O sea, aquí a lo que voy es de que cuando uno toma decisiones en un deporte, no sé, baloncesto, que es muy rápido, Sí. y hablamos de estas memorias de largo plazo, cómo se van vinculando con este aspecto deportivo, también respecto al gesto técnico, porque pues también ya es que hay que hacer repeticiones constantemente para adquirir ciertos gestos motrices para determinados deportes, y un ejemplo pondría el baloncesto. Sí, el aprendizaje del deporte es un aprendizaje de repetición. Para que nosotros logremos asimilar el gesto técnico hay que repetirlo muchas veces, ¿no? Los clavadistas hacen el clavado 1000 veces para que les salga perfecto, 1000 o más, ¿no? Para que les salga perfecto. Eso tiene que ver con la repetición y la memoria de corto plazo. Ok, Eh, para hacer la memoria de corto plazo es en fracciones de segundos, ¿no? La utilizamos en fracciones de segundos, nos ayuda para distinguir una cara, por ejemplo, para distinguir un grupo, el camión que voy a tomar, ¿no? Eso es muy breve. Pero la memoria a largo plazo es la información que se queda archivada en el cerebro y que podemos utilizar más adelante. ok, Entonces, pensando en los atletas de baloncesto, por ejemplo, si el atleta va y medio hace que entrena, su memoria a corto plazo se va a beneficiar en ese momento. Si el atleta se compromete y asimila el gesto motor, las repeticiones, los lanzamientos, las jugadas, ¿no? Las ensaya, a la hora de la competencia va a tener otro resultado. Pasa también con lo que mencionaba sobre las jugadas ensayadas. El entrenador les dice, vamos a hacer 7 pases, un bote, tal, etcétera, y al final encestamos, ¿no? Entonces, si el atleta practicó o ensayó todas las jugadas constantemente, su memoria a largo plazo va a tener archivada esa jugada. Entonces, cuando el entrenador diga jugada 32, va a decir, ah, me toca pararme al lado de tal lado derecho, en posición tal, etcétera, y puedo resolver el problema. En cambio, si no lo practicó y no lo asimiló, cuando el entrenador diga jugada 32, va a decir no sé cuál es esa, o va a voltear a ver a sus compañeros a ver qué están haciendo, ¿no? ¿Qué es lo sí, que sí, sí. pasa también en las artes, ¿no? O en las danzas, ¿no? Que también es por medio de la repetición, la asimilación de las posiciones, el espacio y demás. Y cuando están ya en la presentación final, se voltean a ver como de yo para dónde voy y dónde me toca. Es exactamente lo que pasa. Y eso se ha visto, yo lo he visto mucho en algunas competencias que sobre todo en baile o danza deportiva o en porras o grupos de animación, que hay alguien que se le va y voltea a ver a sus compañeros para ver qué están haciendo, para ver si así se acuerda qué es lo que seguía, ¿no? Exacto. También a lo mejor estamos precipitando y tenga que ver también con la gestión emocional, ¿no? Que en ese momento está tan nervioso que se le olvidó, que Eso no sucede. lo recuerda, ¿no? Entonces o sea, es un trabajo del mismo órgano, del hipocampo, para recordar y para manejar la emoción al mismo tiempo, ¿no?
O sea, en un terreno competitivo hay un ramillete de emociones así a flor de piel, ¿no? Están emocionados, orgullosos, con miedo, enojados, no sé, todo en un mismo momento y el organismo tiene que reaccionar a esa postura. Ahí juega un papel muy importante la psicología del deporte, ¿no? Exactamente, ya ahí tendremos que buscar herramientas de visualización, de relajación, de manejo del estrés, que les permitan, pues, trasladar esa emoción al contexto deportivo, ¿no? Claro. Bueno, María Rosario, pues el tiempo se nos agotó. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy para tratar este tema. No, al contrario, muchas gracias y aquí seguimos al pendiente. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a quienes estuvieron con nosotros. Nos vemos la próxima semana en las ciencias del deporte. Hasta luego. Bye.